Muy buenos días, mi nombre es Elizabeth Galvez y les damos la más cordial bienvenida a un webinar más de la serie de eventos organizados por la Comisión Nacional Forestal. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, es un webinar sobre reservas para especies clave. Vamos a conocer en específico el caso del santuario del Sopilote Rey en el ejido Nuevo Becal en Calakmul, Campeche. El día de hoy nos va a acompañar María Luisa Villarreal Sonora. Ella es investigadora y consultora y nos va a platicar un poco sobre este tema. Les recuerdo que estamos en vivo, los invitamos a que compartan esta publicación, a que nos dejen sus comentarios, cualquier tema que a ustedes les interese que podamos tocar en otro webinar o en otro evento, con mucho gusto vamos a tomar en cuenta sus comentarios. Recuerden que este espacio es para ustedes, es un espacio creado y diseñado por la Comisión Nacional Forestal para acercarnos a productores, a investigadores y a todas aquellas personas interesadas en el sector forestal. Entonces, les damos la más cordial bienvenida. Les recordamos también que la presentación de este webinar está disponible en línea para que la puedan descargar en la liga que se encuentra en la parte superior de la publicación. Ahí van a encontrar una liga y van a poder acceder a todo el material de los webinars que hemos tenido. También los invitamos a que visiten la página del Centro Mesoamericano para el Intercambio de Conocimientos y Experiencias Forestales, el CEMICEF. Ahí van a poder encontrar todos los materiales de todos los webinars, los videos, las presentaciones, también videos de la expo virtual que acaba de pasar. Todo este material lo van a poder encontrar ahí. Al final del evento les voy a mostrar la liga para que puedan ingresar. Y pues bueno, los invitamos a que se sigan uniendo, a que compartan esta publicación y le hagan llegar a todas las personas interesadas en el sector forestal. Y bueno, para comenzar, les recuerdo el tema del día de hoy, es el santuario del Sopilote Rey en el ejido Nuevo Becal, Calakmul, Campeche, con María Luisa Villarreal Sonora. Ella es investigadora y consultora. Y vamos a conocer un poco más, para iniciar con el tema del día de hoy, un poco más sobre la experiencia de María Luisa. Vamos a conocer un poco sobre ella. Ella nos va a estar compartiendo el tema del día de hoy. Y bueno, ella desde 1992 se ha desempeñado como profesora, investigadora, extensionista comunitaria, gestora ambiental y de riesgos. También ha sido asesora en temas de manejo de recursos naturales, gestión integral del territorio, planeación participativa, manejo de recursos naturales, también manejo y conservación de cuencas, ordenamiento del territorio, impacto y riesgo ambiental, patrimonio natural y sustentabilidad, así como innovación. María Luisa es escritora e investigadora independiente dedicada al estudio, rescate y puesta en valor del patrimonio biocultural, la desmitificación de temas medioambientales y a la gestión de la información. Sus experiencias en todo tipo de campos le han abierto el panorama sobre la importancia de la correcta gestión de la información, del conocimiento y el pensamiento crítico. Actualmente, María Luisa Villarreal es miembro internacional de la Cámara Ambiental Sur en el FCC, coordinadora de investigación y gestión de la información para el Consejo Comunitario de la Cuenca de la Laguna de Bacalar, y además es colaboradora y asesora en una docena de investigaciones y despachos de consultoría a nivel regional. Entonces vamos a escuchar a María Luisa, ella nos va a presentar el día de hoy el tema. Muy buenos días, María Luisa. Muy buenos días, Eli. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a la CONAFOR por esta oportunidad de presentar un poquito la experiencia del ejido Nuevo Becal con respecto al santuario del Sopilote Rey. En esta ocasión, mucho de lo que vamos a platicar, van a encontrar la presentación y también un pequeño resumen que hice de la experiencia, por si quieren ampliar un poquito más la información. Pero sin más preámbulos, si quieres empezamos. La siguiente, por favor. Gracias. Mire, un poquito el marco de referencia para los que no ubiquen muy bien dónde está el ejido Nuevo Becal. Bueno, antes que nada quiero comentarles que
mi parte del trabajo con el Ejido Nuevo Becal derivó de la participación en la integración de la gestión de información para lograr la declaratoria de servicios ecosistémicos de FCC hace unos años, y a partir de ahí requirió la recopilación de toda esta información. Agradezco muchísimo a la comunidad y al equipo técnico la oportunidad de poder exponer este caso, y continúo ahora. Bien, el Ejido Nuevo Becal, para los que... la anterior, por favor. El Ejido Nuevo Becal, les comentaba, ahí es un ejido de tamaño mediano. Para los conceptos de los ejidos en el sureste de México, tiene 51,163 hectáreas, se ubica en el municipio de Calakmul, en la zona de influencia, tiene solo una esquinita dentro de la reserva de la biosfera de Calakmul, y tiene características muy peculiares que le hacen tener un macizo forestal bastante bien conservado, y gran parte del ejido sigue siendo una zona forestal, y esto nos ha llevado a una serie de eventos encadenados que vamos a trabajar y vamos a platicar de manera muy, muy breve en este pequeño webinario, sobre cómo estas características y esta biodiversidad llevó a una serie de eventos que permitieron el establecimiento del Santuario del Sopilote como una herramienta para conservación y para la gestión de incentivos de conservación. La siguiente, ahora sí. Bien, el Ejido Nuevo Becal tiene la gran mayoría de su ecosistema, como les decía, son ecosistemas naturales, selva baja superenifolia, selva mediana superenifolia. Si pueden ver, de las 51,000 hectáreas, 47,000, ese es un dato de hace un año, todavía están en bastante buen estado de conservación. Es muy poco el área que se tiene impactada, es un ejido que se ha desarrollado más hacia el manejo forestal de su territorio forestal. Siguiente, por favor. Bien, ahorita llego a la reserva del santuario. Antes, parte de los esquemas de manejo que se habían estado dando desde que se estableció, digamos, fue en 1969 cuando se hizo la declaratoria de establecimiento, el decreto del ejido. Este ejido tiene una historia muy interesante porque, como muchos de los ejidos que se establecieron durante esta década, entre los 40 y antes de los 70, se dio una migración hacia esta zona que no estaba habitada, y muchos de los asentamientos que se establecieron ahí terminaron consolidándose como ejidos. Para el caso de Nuevo Becal, el ejido se estableció como un campamento, como un área donde la gente trabajaba para actividades madereras en aquella época, y como un campamento chiclero. Esas actividades fueron permeando de manera generacional, y llegamos hasta hasta 1994, cuando se dio la verificación y el establecimiento del ejido, y fue una decisión, ya había un modelo, era la época del plan piloto forestal, y lo que se logró en aquella época fue que la mitad del ejido estuviera determinada, fuera reservada como un área forestal permanente, que fue este modelo que se estableció durante el plan piloto forestal. Entonces, en el 2007 se establece, sucede algo, se logra por fin que la gente, el equipo técnico del Consejo Regional Agrosilvopecuario y de Servicios de Xpujil, que existía en esa época, y algunos asesores técnicos le generaran este plan de manejo forestal maderable a Nuevo Becal. Pero ese mismo año pega el huracán Dean. El huracán Dean fue un evento bastante fuerte para esta región, porque pasó por la mayor parte de los ejidos forestales y causó daños, lo cual nos mandó hubo un retroceso, no se permitían los aprovechamientos, etcétera. Entonces, en ese momento, Nuevo Becal, como muchos de los ejidos que estábamos en esa zona trabajando, ya en esa época estábamos trabajando en varios ejidos, nos dimos cuenta que no teníamos un plan B. Es decir, se cayó todo el monte, no había permisos maderables, era muy difícil el poder recuperarse de esta parte. Hubo una veda durante varios años para permitir que el ecosistema se recuperara,
que las especies se recuperaran, que la fauna regresara, y no teníamos un plan B. O sea, la mayor parte de los ejidos dijimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces, teníamos Nuevo Bécar, como les comentaba, el 25,000 hectáreas de las 51,163, 25,000 estaban como área forestal permanente y las otras 26,000 se establecieron en algo que sucede aquí en todos los ejidos. Se hizo un parcelamiento económico, es decir, se hizo una especie de acuerdo interno en la asamblea para poder utilizar parcelas. Esta mitad del ejido se parceló. La idea era generar desarrollo agropecuario, hacer obviamente actividades de ese tipo y dejar las otras 25,000 hectáreas para cuestiones de conservación, para cuestiones de manejo forestal maderable, no maderable. Y ya se venían haciendo actividades en esa zona. Se hacía extracción de chicle. Con el tiempo se estableció un área de germoplasma forestal, de caoba, que luego se certificó. Y había las actividades maderables, ¿no? También se producía carbón, pero no había en este punto, en ese momento, como lo pueden ver y lo vamos a ver más adelante, la idea de áreas de protección, como un santuario, como una reserva. Siguiente, por favor. Bien, en el 2009, es en este inter después del huracán Dean, aún estábamos en la veda de aprovechamientos, se generó con la CONAFOR estaba promoviendo fuertemente los ordenamientos territoriales comunitarios. Eran estos instrumentos en los cuales los ejidos se trabajaba con sus cuerpos técnicos y con consultores para poder, valga la pena, o sea, valga la redundancia, ordenar su territorio y poder determinar algunas zonificaciones, cosas que se iban a hacer, esta visión, ahí empezó a haber esta visión del territorio. El ordenamiento fue un muy buen ejercicio para la mayor parte de las comunidades, casi todos los ejidos en la región tienen su ordenamiento. Fue un ejercicio donde la gente tuvo que sentarse, a planificar, a ver qué iban a hacer con sus recursos, a trabajar a largo plazo. A mí me tocó ser consultora para ordenamientos y les puedo decir que uno de los principales retos fue el largo plazo, es decir, trabajar con la gente. La CONAFOR nos pedía que pudiéramos hacer una planeación mínima a 5 años y el concepto en las comunidades en el sureste de largo plazo es algo que tiene que trabajarse mucho. Aún en este ejercicio, como podrán ver en la imagen de la presentación, no había todavía, o sea, en el caso de Nuevo Bécar se trabajó con los consultores y se siguió tomando la misma zonificación prácticamente, es decir, el área forestal permanente que se dividió digamos, en otros subsectores y el área que se había destinado a aprovechamiento agropecuario, y etcétera, ¿no? Había 5 subzonificaciones que se habían implementado en el área forestal permanente. Es decir, y se había ya integrado algunas cuestiones como el campamento. Había una UMA que funcionaba desde 1994. Las UMAs son las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre y esta UMA era de tipo cinegético. Se aprovechaban ciertas especies. Volvemos a lo mismo, no había el concepto o la visión de la protección de ciertas especies. Como pueden ver, realmente no cambió mucho, pero ya se empezaba a tomar conciencia de la importancia de la planeación y la ordenación del territorio para un mejor uso de los recursos. Como era un requisito de CONAFOR, las comunidades tenían que hacer la planeación para ver las cuestiones de reforestación, las necesidades de planeación, y fue un muy buen ejercicio. Desafortunadamente, en el caso de los ordenamientos territoriales comunitarios, no estaban encasados con aspectos de gobernanza. Es decir, les pongo un ejemplo, cuando empezaron a hacerse otros instrumentos posteriormente, como fueron los ordenamientos ecológicos territoriales, los programas de ordenamiento ecológico territorial, que son un instrumento de planeación a nivel regional impulsado por la Semarnat, nosotros preguntábamos por qué no se consideraba estos pequeños ordenamientos de todos los ejidos, y lo que nos respondieron fue que realmente no era un instrumento que tuviera una validez legal de planeación. Siguiente. Bien, ahora sí ya pasamos al Sopilote Rey.
Fíjese que esta especie, Sarcorampus papa, es el sopilote rey, King Vulture, que le llaman en inglés. Es una especie muy sensible a la perturbación. Y como vamos a ver más adelante, hay un grupo de expertos a nivel regional que han estado trabajando con estas y otras especies amenazadas, raras y en peligro, dadas las características del macizo forestal que hay al sur de Campeche. Campeche tiene una de las áreas forestales, lo que llamamos Calakmul, y algunas zonas fuera de Calakmul, algunas otras reservas, que tienen macizos forestales muy bien conservados. Y ahí hay especies que digamos, son hábitat crítico para muchas especies que están amenazadas o en peligro en otras áreas, ¿no? Para el caso del sopilote rey, se presentó en el año 2000, se tiene el dato de que fue una de las primeras investigaciones, ahí pongo abajo las citas, de las primeras investigaciones donde se empezó a ubicar las zonas donde se daba, las zonas de percha, las zonas de los dormitorios. Hay un trabajo que me voy a mencionar más adelante, donde los expertos se juntaron para poder recopilar la poca o la mucha información que existía y para ver las cuestiones de biología, de ecología, etcétera. Por eso no nos vamos a extender mucho aquí hablando de eso, pero básicamente es una ave que es carroñera y que requiere de ciertas condiciones particulares de hábitat. Por eso no se distribuye tan ampliamente, ¿no? En Calakmul se detectaron varias zonas y una de ellas está en el ejido Nuevo Bécar. Hay poca información, hay muy poca información todavía hasta la fecha. Hay ciertos especialistas que han estado trabajando y continúan trabajando con el sopilote rey, pero la detección de esta zona en Nuevo Bécar fue el inicio para impulsar la declaración del área natural. Siguiente. Bien, en el 2011, ahí llegamos, en el 2010 ya había cierta información, durante 10 años estuvieron trabajando los investigadores del Ecosur, de Pronatura, de ciertas universidades en el extranjero, para ver la caracterización de esta y otras especies. En el 2011 hay un acercamiento con la comunidad y con la organización Uyolché, y el grupo de expertos en sopilote rey que estaban preocupados por ver la manera en la que se podía establecer una reserva, un área que fuera destinada a la protección de esta especie. Se genera Uyolché una propuesta en la cual se somete al Fondo de Pequeñas Donaciones para la Compra de Naturaleza. Es un fondo establecido por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza de los Países Bajos, que en ese entonces, y aún continúa siendo, arrendaban o compraban territorios para conservación de especies críticas. Lo que se logró con este proyecto, que fue aprobado en el 2012, fue el generar las bases para el establecimiento de la reserva. Así que en este caso Uyolché y otros expertos en vida silvestre empezaron a trabajar con la comunidad durante 3 años, fue un proyecto de 3 años. ¿Qué consistía básicamente? El proyecto se establece, de hecho también está disponible la propuesta, es información pública. Establecía 3 años de trabajo en los cuales se iba a zonificar el área, se iba a entrenar a personal del ejido y se iba a tratar de delimitar alguna información para ampliar esta escasez de información sobre el sopilote rey. No iba más allá, es decir, sensibilizar un poco a la comunidad, trabajar con la gente, establecer, pero sobre todo era un fondo entre 60 y 80 mil euros. No dice exactamente porque, bueno, tiene un formato de gestión, pero la mayor parte de los fondos eran para el arrendamiento. Fueron un fondo, una especie de pago de mercado voluntario de aquella época, una especie de pago de incentivo para crear, para detonar, sensibilizar a la comunidad sobre las ventajas de la conservación de hábitat críticos.
en este caso para el zopilote rey. Se estuvo trabajando, si pueden ver en la imagen, el polígono amarillo que cae dentro del área forestal permanente es, digamos, la zona que se determinó, ya era una zona que estaba bien reconocida, que estaba identificada por la comunidad conocía la zona, pero no habían hilado esta necesidad de conservación de una especie crítica como era el zopilote rey. Esta zona, que es una zona el río, la aguada que le llaman, es una zona donde hay un corriental de agua más o menos permanente, hay árboles grandes de percha y cumplía con las condiciones que los expertos decían que se requería para la permanencia de la especie. Bien, siguiente. El siguiente. Gracias. Bien, durante este periodo del 2012 al 2014 se hicieron varias acciones derivadas de este grupo que tuvo la iniciativa que era Ecosur, Pronatura, también se incorporó, en este caso, se incorporó gobierno del estado de Campeche a través de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático del estado de Campeche, CEMAVIC. Se hizo un taller con los expertos. Debido a esa escasez de información, se hizo un taller en Solaguna y ahí ellos generaron este programa de acción para la conservación de la especie del zopilote rey. También está disponible en internet y era muy interesante porque se trabajó sobre la recuperación de la información que se tenía, biología, ecología, y se establecieron algunos objetivos específicos, que fue la generación de conocimientos, la compilación de información y determinación de principales amenazas para la especie. Se caracterizaban las amenazas, se hizo un análisis de problemáticas, se hizo una estrategia y acciones prioritarias y tenía 4 componentes, que básicamente eran la protección, restauración y manejo del hábitat, donde había algunos conceptos sobre cómo trabajar con instituciones, con la SCT, para cuestiones de proyectos, de vías de comunicación, etcétera, que pudieran amortiguar impactos en esta especie y en los ecosistemas de los que dependía. Se propuso una idea de trabajar con la CONAFOR para que se le diera prioridad a las zonas donde había estas poblaciones para el caso de servicios ambientales, para el pago de servicios ambientales. El otro componente de educación ambiental, capacitación y comunicación, había uno de investigación y monitoreo y había otro componente de inspección y vigilancia en las zonas que ya habían sido identificadas, entre ellas Nuevo Bécal, había otros ejidos en Balancú, que es una reserva estatal, y en otras zonas de la reserva de Calakmul. Era un programa enfocado más hacia la protección y la investigación de la especie, cuestiones de educación ambiental y lo demás, que se hizo tratando de sensibilizar a la población sobre la importancia de la especie, de esta ave, y la necesidad de hacer algunas cuestiones de inspección y vigilancia. Si nos ubicamos, ya había empezado a trabajarse en Nuevo Bécal sobre la reserva, la generación de esta reserva, y lo que se logró fue generar ese documento con la recuperación de información de los expertos y de la información que existía bibliográfica y eso, y no trascendió mucho en términos de la aplicabilidad posteriormente, no se dio, pero no demerita el esfuerzo, y se hizo durante este periodo por el mismo equipo, por el mismo grupo que estaba trabajando con Nuevo Bécal. Siguiente. Bien, bien. Estamos ubicados en el 2012. Parte de lo que se estaba tratando de buscar por parte de las organizaciones y de las agencias de trabajo era el buscar alternativas para que la gente empezara a manejar de manera más integral el territorio y a adecuarse a las ventajas competitivas del sector forestal. Y algunos de esos instrumentos competitivos está la certificación forestal, la certificación de las buenas prácticas de manejo. En el 2012 se hizo en Nuevo Bécal un ejercicio de auditoría por parte de Rainforest Alliance, que también estaba participando con este grupo,
y fue como una especie, funcionó, no trascendió porque había muchos espacios y cosas que cubrir, pero le permitió a la comunidad, a los técnicos y a los demás que estaban involucrados en el interés de que de esa revalorización del territorio, incluyendo estas áreas de clave para especies, el detectar cuáles eran los no cumplimientos, lo que el FCC, los estándares de FCC habían determinado. FCC, bueno, no me voy a explayar mucho ahorita, pero tiene una serie de principios y para el caso específico de la reserva del santuario de Sopilote, nos coincidió con el principio 9, que era el de bosques de alto valor de conservación. Entonces, cuando entre las observaciones estaban esta necesidad de generar los mecanismos para la determinación o la existencia o no existencia de bosques de alto valor de conservación, de acuerdo a los criterios establecidos por atributos de valor de conservación que establecía el FCC, pues fue uno de los elementos que tuvo que trabajarse para poder cumplir con el criterio. Esa es la parte donde empiezan a coincidir los elementos de aspectos de la búsqueda de una mejor práctica de la actividad forestal, maderable, no maderable, del manejo del territorio y en este caso de esta iniciativa que ya se había iniciado, que ya se estaba trabajando con estos grupos para el caso de una reserva, para una especie clave, que era en este caso el sopilote rey. Siguiente. Bien, en el 2013, un año después, como ya se había comentado, y como parte también de este grupo de las colaboraciones que tenía la Universidad de, a ver si la puedo pronunciar bien, Sherbrooke, uno de los investigadores tenía un tesista y se hizo un trabajo doctoral para poder hacer un estudio sobre los bosques de alto valor de conservación. Este reporte igual es público y se hizo un trabajo siguiendo los criterios de investigación, los criterios que establece el principio 9 y se determinó que sí, efectivamente, se hizo para el área forestal permanente, las 25,000 hectáreas, porque se requiere información, se requieren datos. Las auditorías requieren información, requieren muchísima documentación y lo que existía en ese momento era la información de los programas de manejo, de las prácticas, de las condicionantes que tenían los estudios de impacto ambiental que requiere la normatividad mexicana. Y el investigador se los tomó, hizo una consulta en asambleas generales, plática con actores clave y en el reporte concluye que efectivamente el área forestal permanente de las 25,000 hectáreas poseía atributos de bosque de alto valor de conservación. Esta herramienta arrojó información, fue un ejercicio muy práctico y se determinó que de todos los atributos de valor de conservación que establece el FCC, cumplía con 3. El primero, que era la característica o el atributo de diversidad de especies, la concentración de la diversidad biológica, incluyendo especies endémicas, raras, amenazadas, en peligro, como el sopilote rey, significativas, y lo mencionan en esta caracterización que se hizo. Siguiente. El siguiente valor de conservación que se determinó del estudio fue el 2, que es el de ecosistemas a nivel de paisaje y mosaicos, ecosistemas a nivel de paisaje y mosaico, que son significativos en el ámbito mundial, regional o nacional, y que contienen poblaciones viables de la gran mayoría de las especies que aparecen de forma natural en patrones naturales de distribución y abundancia. Como ya se había mencionado, bueno, es una fotografía de satélite, es un macizo forestal prácticamente de vegetación natural bien establecida. Hago la observación de que todas estas 26,000 hectáreas que se dejaron para actividades de otro tipo, realmente no permeó, dadas las características de los ecosistemas, el suelo, la pedregosidad, la orografía de Nuevo Becal. Fue muy poco lo que realmente se trabajó y lo vamos a ver más adelante. Entonces, cumplía con el criterio de este macizo y especialmente este criterio fue muy importante
se retomó, fue muy importante, fue clave para lo que vino después en cuestiones de certificación. Siguiente. Finalmente, otro atributo fue el 6, que tiene que ver con valores culturales, recursos, hábitat y paisaje cultural, arqueológico o históricamente significativo en el ámbito mundial o nacional. Aquí tuvo un error ahí de río de importancia, que son de importancia crítica, cultural, ecológica, económica, religiosa, santuarios. Lo que encontró el estudio fue que, bueno, para toda la región de Calakmul, para todo el sureste de México, tenemos una enorme diversidad y una enorme gama de nichos, de establecimientos, de sitios arqueológicos pequeñitos, grandes, de todos tamaños, y en algunas zonas del área forestal permanente se ha reportado la existencia de sitios de este tipo, ¿no? Entonces, y existe, yo me adelantaría a hablar sobre las cuestiones posteriormente reconocidas de los aspectos bioculturales de toda la zona. Siguiente. Bien. Estamos ya en el 2014. En el 2014 termina el proyecto del fondo de USN de los Países Bajos. ¿Y cuáles fueron los beneficios que se derivaron? El beneficio, obviamente los beneficios directos fueron el pago directo hacia la comunidad por el arrendamiento durante 3 años, que vino vamos a hablar un poquito más, voy a hablar un poquito al final de esta diapositiva. La demarcación del polígono, se pudo determinar el polígono, se colocaron cámaras trampa, se hicieron transectos, se empezó a establecer una zona ya con áreas de monitoreo. La señalización de la zona, se pusieron letreros que indicaban la característica particular de zona de protección, letreros restrictivos donde se le pedía a la comunidad, todo esto trabajado con algunos miembros de la comunidad que se involucraron en el proyecto. Se hicieron transectos y se capacitó a 3 personas del ejido para la toma de datos que se iba a realizar de manera intermitente y a perpetuidad. Recordemos que la propuesta era por 25 años de conservación. El fondo solo estableció un incentivo por 3 años con la visión de que se iban a encontrar otras alternativas para que la gente continuara recibiendo algún tipo de beneficio por la conservación de ese santuario de Sopilote, una especie de pago de servicios ambientales o de bono, ¿no? ¿Qué fue lo que trató de hacerse con el establecimiento de los programas, la búsqueda de algunas alternativas? Y dentro del programa de acciones, el grupo de expertos y las organizaciones trataron de convocar a la Comisión Nacional Forestal, por ejemplo, que en este caso coincidía con los aspectos de financiamiento de servicios ambientales. Pero hubo un beneficio que luego también es un reto adicional que, digamos, intangible, que no fue expuesto en el reporte final, pero que fue la base del impacto más grande que tuvo esta iniciativa sobre la visión de la comunidad del manejo integral del territorio. Y es que hubo un cambio en la percepción de la comunidad con respecto a los beneficios que podían obtenerse de la protección y conservación de los ecosistemas y de estas especies de bandera. Es decir, nunca habían recibido un pago por el reconocimiento para las áreas y para la garantía de tener áreas de conservación. Y durante 3 años recibieron fondos. Hay algunos cuestionamientos que se hacen en los reportes también sobre el destino de los fondos, ¿no? Realmente fue un pago que se hizo a la comunidad y que se repartió. Hay algunos comentarios de que la gente decía que qué lástima que se lo repartieron porque pues hubieran hecho la inversión, pero tomando en consideración que era la primera prueba, que nunca se había hecho anteriormente, sirvió como una especie de detonador y le permitió a la comunidad, sobre todo a los ejidatarios que tienen la decisión sobre el territorio, la perspectiva de poder tener áreas de conservación, áreas de protección de especies clave que no les significaban un problema, sino que era una ventaja para cuestiones de conservación porque
al menos una coincidencia positiva de esto, y que me lo ha comentado mucha gente cuando les practico la experiencia en Nueva Becal, me dicen, pues es que es un ejido enorme, 51,000 hectáreas, dejar 500 hectáreas, pues no es tanto, ¿no? Pues a veces sí es, sobre todo cuando tienes áreas que dices, es que esta área es intocable porque hay una especie y el trabajar con la comunidad, el poder sensibilizarlos, a veces es complicado, no tanto por la superficie, sino por lo que implica la responsabilidad de aceptar el compromiso de tener un santuario, un área que no vas a tocar. Y siempre hay gente, ¿no?, que dice, no, pues yo puedo entrar donde yo quiera. Afortunadamente no fue el caso de Nuevo Becal. La comunidad respondió bastante bien porque además tenían actividades económicas, ya sabían lo que derivaba del buen manejo, ya tenían programas de manejo forestal maderable, no maderable, tenían la UMA, y todos estos ya los habían, digamos, empezado a preparar para estar familiarizados con los compromisos derivados de un instrumento. No tenían un área de protección, ahora ya la tenían en 2014, y se genera este cambio de percepción donde dicen, bueno, puedo tener un pago por servicios, por proteger los opilotes, ¿no? Y tengo más especies, hay tapires, hay otras cosas. Entonces empezó ya a correr esta discusión, esta visión, y eso se anexó a la visión que ya tenían de manejo y aprovechamiento sustentable como un elemento más que era de conservación y protección. Siguiente, por favor. Bien, del 2014 al 2019, para 2014, cuando termina el proyecto, coincide, les digo, ya estaba esta visión de la comunidad y estaba el programa de servicios ambientales de la CONAFOR. Y ellos deciden, si se fijan en la diapositiva, el cuadrito que está en la parte de arriba, es la zona más alejada del ejido, es una zona bastante bien conservada, que son 2,283.6 hectáreas, que se destinó como área de servicios ambientales para someterse a la Comisión Nacional Forestal. Esa iniciativa fue aprobada y se logró obtener un pago durante 5 años para servicios ambientales. Ya la gente había visualizado esta cuestión y se seguía respetando la protección del área. Son 427 hectáreas que tiene la reserva del Sopilote Rey, y empezaron a trabajar. Esto empezó a sentar las bases para una visión más amplia del territorio. Siguiente. Bien, en 2016, o sea, me regreso a 2016, durante 4 años, del 2012 que se hizo esa primera auditoría, ese primer intento de auditoría para Nuevo Becal, que lo que sirvió fue para sentar las bases. Yo siempre le hemos dicho a las comunidades, no importa que la auditoría salga muy mal, tienes un agente externo objetivo que te dice dónde tienes que mejorar. Y ya depende de ti si mejoras esos elementos para que puedas obtener las auditorías, la certificación. Bueno, este no es un webinario de certificación, pero les puedo adelantar que la certificación, además de esta ventaja que se prevé o que la gente visualiza como el acceso a mercados de mejor precio y lo demás, tiene otras ventajas. Y una de las ventajas que hemos visto muchísimo con las comunidades es que la certificación, cuando viene de un individuo, viene de una organización o de un grupo externo, objetivo, que tiene bien marcados sus lineamientos, permite meter las actividades en ese sistema de ordenación, de autorregulación, de generación de instrumentos que a veces no vemos porque estamos muy ocupados en el trabajo diario, y no nos damos cuenta de que la certificación nos puede servir para mejorar la eficiencia y sobre todo para percatarnos de estos retos, de estas áreas que son retos. Regresando, se establece en el 2016, 4 años tardaron en cubrir todos los elementos que se habían detectado en el 2012, y finalmente en el 2016 se obtiene la certificación para buenas prácticas de manejo forestal maderable.
Posteriormente se fueron certificando con FCC y con otras instancias porque se empezó a ver la ventaja de la certificación. Permitió organizar la información, permitió, si bien los mercados siempre han sido un cuestionamiento en cuestiones de certificación, yo creo que una de las cosas que muchas comunidades han dado cuenta es que las certificaciones ha permitido mejorar en términos internos. Tenemos que seguir trabajando los mercados porque obviamente el incentivo es una forma de generar incentivos de buen manejo y en este caso de conservación de especies clave y de ecosistemas. Bien, el asunto aquí es que ya cuando llega la certificación de FCC y la gente empieza a tener esta identificación, esta generación de una identidad en las cuales estaban recibiendo un reconocimiento por los esfuerzos de buen manejo en cuestiones de aprovechamiento y manejo forestal y casándolo con el principio 9 de FCC que tiene que ver con aspectos de bosques de alto valor de conservación, ya se empezaba a vislumbrar esta necesidad de decir, bueno, ok, así como tenemos una certificación para las actividades forestales, que de un tercero que dice que estamos haciéndolo bien o más o menos, o que nos está jalando las orejas y corregimos, es importante que no nada más nosotros digamos que lo estamos haciendo bien. Tenemos una entidad certificadora con reconocimiento internacional, cumplimos con sus principios y ese reconocimiento podemos mostrarlo y podemos decir que estamos haciendo las cosas bien. ¿Cómo le hacemos con este otro alineamiento? ¿Cómo hacemos para que lo que pasó con el santuario del Sopilote Rey, este pago de servicios, este arrendamiento que nos apoyó muchísimo para la calidad de vida en la comunidad, lo podamos replicar? Porque estamos haciendo el macizo forestal, son 51,000 hectáreas. Bueno, son 47,000 de ecosistemas conservados. ¿Cómo le podemos hacer? Y empezó el grupo, empezó la comunidad, ya en este momento ya estaban trabajando por su cuenta con sus responsables técnicos y la comunidad empezó a explorar las diferentes posibilidades que había. Siguiente. Bien, y lo que sucedió fue que se dieron cuenta de que faltaba un elemento. Ya estaba la certificación, estaban las áreas de aprovechamiento, estaban las estrategias de las zonas. Ya había 2 zonas, que era el santuario del Sopilote Rey, que se seguía conservando para el 2018, y estaba la zona de servicios ecosistémicos y todas las demás actividades. Pero faltaba un elemento que es clave para poder tomar decisiones, para poder planificar. ¿Se acuerdan que les platiqué del ordenamiento territorial comunitario? Fue un ejercicio de planeación y de ordenación de los ecosistemas, pero tenía sus limitantes. Se requiere de la gobernanza, es decir, de esta capacidad y esta atribución que se le da al propietario, en este caso a la comunidad, para planificar su territorio y que éste sea legalmente reconocido. ¿Por qué? Porque es parte de los compromisos de conservación, era parte de de las estrategias para la perpetuidad o para los 25 años de la Reserva del Sopilote Rey. Necesitaban encontrar alternativas que les permitieran garantizar su planificación, su decisión, su gobernanza y como base para poder hacer el fortalecimiento, su propio fortalecimiento, ya con una visión, ya tenían la visión del territorio forestal, es decir, no como actividades aisladas, sino como parte de un conjunto de actividades de diferentes tipos que se desarrollaban en un mismo paisaje forestal. Y esta solución vino en el 2018, bueno, en el 2017 lo exploraron y en el 2018 se percataron que hay un instrumento en la ley en México que es las áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Es un tipo de área natural protegida, reconocida por ley, que permite a la comunidad, que como cualquier reserva, es una reserva federal, como la reserva de la biosfera, como los parques nacionales y lo demás, pero esta tiene la particularidad de que le otorga al propietario, al poseedor, al posesionario, que en este caso es la comunidad, la Asamblea General, al ejido, la administración, la atribución para la zonificación y determinación de sus áreas. Se crea una especie de plan de manejo, como cualquier reserva, se llama estrategia de manejo,
y le otorga a la comunidad, el director es un miembro de la comunidad que es elegido por la comunidad. Hay todos los instrumentos que hay en las reservas federales. Hay comités de prevención de incendios, guardaparques y lo demás. Está ligado a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, es decir, hay una anécdota, recuerdo, porque en Calakmul, en esta época, en este año, el equipo técnico de la ARS, de la Asociación Regional de Silvicultores, liderados por el ingeniero Juan Manuel Herrera Gloria, crearon 10 de estas ADBCs. ¿Por qué? Porque tenía el elemento que faltaba, que era esta cuestión del reconocimiento, de ese primer ejercicio que se hizo con los ordenamientos territoriales comunitarios, bueno, pero no tenía reconocimiento legal para poder hacer planeación, para solicitar programas, para poder determinar toda una serie de beneficios y de responsabilidades legales. Lo tenía el ADBC. Entonces se crea esto y en conjunto, como corolario les comento, que este conjunto de 10 ADBCs, junto con una que hizo también el equipo en la zona colindante con Quintana Roo, que es la de Laguna OM, se juntaron más de 150,000 hectáreas comunitarias como áreas naturales protegidas bajo el esquema de conservación, bajo el esquema diversificado como un área natural protegida, con reconocimiento federal de la CONAM, con una certificación que corresponde, hasta donde me quedé hace un par de meses, prácticamente al 20% de todas las ADBCs del país. O sea, tenemos un área muy grande. Y Nuevo Bécal es el ADBC más grande de todo el país. O sea, la mayor parte de las áreas destinadas voluntariamente a la conservación son pequeñitas, pero este ejido destinó el 99% de su superficie, dejando fuera área urbana, obviamente, y las zonas de crecimiento urbano, pero todo lo demás tiene la versatilidad, el instrumento para poder zonificar toda el área. Entonces, el 99% del ejido se destinó como ADBC, ninguna manera restrictivo, es decir, se respetaron los usos, las costumbres de la gente y se dio por primera vez un reconocimiento en 2 elementos, que fue sus áreas que ya estaban de Sopilote Rey y de servicios ecosistémicos, que quedaron como zonas núcleo, como cualquier reserva. Quedó como una zona núcleo, con lo cual estaban cumpliendo el compromiso de conservación de 25 años, con la salvedad de que el compromiso certificado con CONAFOR, con la CONAM, perdón, es por 15 años. Entonces, entre las dos áreas, entre lo que era servicios ecosistémicos y la reserva y el santuario de Sopilote, Nuevo Bécal destinó un área núcleo para conservación y protección de especies y de servicios por 3,492,6 hectáreas, es decir, un área bastante grande, y se hizo una zonificación y una diversificación de actividades siguiendo los lineamientos y los instrumentos que ya existían, que ya estaban en marcha, los planes de manejo, los estudios de impacto ambiental, todo lo que tenían lo conjuntaron de manera muy armónica y se generó el primer plano de manejo integral del territorio, donde estaba la reserva. ¿Por qué? O sea, vuelvo a retomar el santuario del Sopilote. Fue este beneficio que les había hablado del cambio de paradigma, de la adición del paradigma con la gente, de decir, estamos conservando, podemos obtener beneficios de esta conservación y de la protección de especies y de ecosistemas del macizo forestal. Estamos haciendo bien las cosas, no hemos cambiado el uso del suelo, estamos respetando los acuerdos, tenemos este santuario y ahora necesitamos que nos lo reconozcan. Siguiente. Bien. Ojo, en este mapa del territorio se hicieron coincidir dentro, o sea, el santuario del Sopilote, que eran 427, que son 427 hectáreas, pero además tenemos 2 unidades de manejo para la conservación de vida silvestre, que son de tipo cinegético, una es de un grupo de la comunidad, otra es el área forestal de 25,000 hectáreas, con la salvedad de que no se puede utilizar el santuario para actividades de este tipo, ¿no? Hay un plan de manejo y se hacen todos los estudios cada año.
Hay el área de servicios ambientales, que ya les decía, en la parte de arriba del noreste del ejido, que son 3,000 hectáreas, y es la zona núcleo 2 de la DBC, de esta área destinada. Es decir, la gente le perdió el miedo a tener un área natural protegida, porque ya tenían un santuario que trajo beneficios y luego trajeron un área de servicios ecosistémicos, de servicios ambientales, que también les trajo beneficios. Entonces, muchas comunidades siguen teniendo este temor, ¿no? De decir, es que un área natural protegida nos van a hacer restrictivo, porque ha sucedido. Pero en el caso de las ADBCs, la atribución de la planeación y la determinación del territorio es de la comunidad. Así que pudieron meter todo lo que ya hacían, apicultura, el manejo integrado de acahuales, que es un modelo, el modelo Calakmul, que ojalá algún día me den la oportunidad de explicárselos, porque es una forma maravillosa de manejo de vegetación secundaria que permite la conservación de los macizos forestales en Calakmul. Tenemos ahí una propuesta de integración de 1,000 hectáreas. El centro de acopio y transformación de carbón vegetal también se produce. Siguiente. Hay un área certificada de 25,000 hectáreas del área forestal permanente para manejo forestal maderable. La DBC, obviamente, con el certificado, que son 50,000 hectáreas. No van sumando, es decir, es la misma superficie, es el mismo territorio con la certificación. Si se fijan, son áreas, todas las áreas tienen o programas de manejo reconocidos por la autoridad o, más allá, certificaciones. Tenemos el área certificada, bueno, aquí ya me adelanté un poco, por declaración de impacto sobre el servicio ecosistémico del Forest Stewardship Council, que está también en el territorio y se lo voy a platicar un poquito más adelante. El área de aprovechamiento forestal no maderable de Chico Zapote, que también se certificó en esta última auditoría de FCC. El área de semilla de Ramón y hojas de Ramón, que también cuenta con las autorizaciones. Y en esa zona, en la parte de abajo, siguiente por favor, ahí está el planito, me lo voy a mostrar. Y en esta zona, si la pueden ver abajo, la parte verde, que era la zona de parcelas, ya se determinó que es un área forestal. La zona en azul son las áreas de vegetación secundaria y las áreas destinadas a usos agropecuarios, que durante 30, 40 años la comunidad fue todo lo que desarrolló, pero reconocieron los beneficios potenciales de tener un manejo integral del territorio. Entonces, en estas zonas, esta es la zonificación de la DBC, del área destinada voluntariamente a la conservación, donde además se hizo el siguiente ejercicio. Siguiente, por favor. Esta. Seguíamos con la duda, la comunidad seguía con la duda. ¿Cómo le hacemos? Ya tenemos el ADBC, ya tenemos la zonificación, ya tenemos la madera certificada, otras certificaciones y lo demás, pero queremos replicar lo que pasó en el santuario. O sea, queremos obtener los beneficios del reconocimiento de que estamos haciendo buenas prácticas. Y entonces lo que sucedió es que, bueno, me voy a ir un poquito atrás, creo que me faltó esa diapositiva, es cómo, o sea, se empezó a buscar alternativas de certificación para servicios ecosistémicos, para conservación de la biodiversidad, para la protección de especies. Ahora que teníamos un área natural protegida gigantesca, el ejido tenía un área, ¿cómo le hacemos para que se reconozca toda esta serie de actividades que contribuyen con buenas prácticas a la conservación de la especie? En el 2018 se hizo un primer taller con miembros de la comunidad y con los técnicos de la comunidad para explorar las diferentes opciones. Y esto, lo que sucedió fue que se exploraron 3, que era captura de carbono, que no trascendió porque cuando analizamos los costos y la complicación de la captura de carbono era demasiado. Queríamos certificar la mayor cantidad de área posible por la cantidad de prácticas de buen manejo que se venían realizando, que estaban reconocidas y certificadas. Era muy costoso y algo complejo por ahí. Luego se exploró la posibilidad del reconocimiento de la UNESCO como parte del programa del hombre y la biosfera, que de hecho se sigue continuando con el apoyo de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, su director, José Zúñiga, saludo, que ha sido una parte clave para el apoyo, la asesoría y el fortalecimiento de las capacidades de los miembros de la comunidad y el personal técnico. Y que nos hizo ver a todos
recuerdo una reunión donde sentados ahí platicando, fue el que nos hizo ver que realmente los otros miembros en esa reunión, que eran parte de las comunidades y que habían sido nombrados directores de la DBC, tenían el mismo nivel en esa reunión que el director de la Reserva de la Biosfera. Entonces había 11 directores de reservas y fue algo que ha ido fortaleciendo esta identidad y este orgullo y estas cuestiones que tienen que ver mucho con la sensibilización de la comunidad hacia el reconocimiento de sus esfuerzos. Bien, finalmente se exploró, ya que estábamos tan involucrados con FSC y la certificación maderable, se exploró también la posibilidad de trabajar para establecer, para tener la declaración de impacto de servicios ecosistémicos establecida por FSC, que se establece para aquellos programas, proyectos, comunidades o propietarios privados que ya tienen alguna certificación de FSC. Es decir, FSC crea este esquema de servicios ecosistémicos diciendo precisamente esto. Es, bueno, que ya te certifiqué las buenas prácticas, pero tus buenas prácticas de manera directa o indirecta están incidiendo en los servicios ecosistémicos. ¿Quieres que te reconozcamos algún servicio, algún impacto que estés desarrollando? Pues demuéstralo. Entonces, se hizo. ¿Cuál fue el asunto? El asunto fue que no había experiencia, no había áreas que tuvieron esta declaración, no había muchos en el mundo. Creo que para cuando nos tocó a nosotros el honor de ser la primera, de ser elegido, digo nosotros porque me tocó estar en la coordinación del esfuerzo, es un reconocimiento al elegido y a su personal técnico. Cuando les tocó al elegido y a su equipo técnico el honor de tener el reconocimiento de ser la primera actividad certificada por FSC con la declaración de impacto sobre servicios ecosistémicos en todo México, y por ahí me comentaron en todo Norteamérica, la primera comunidad, y hasta ahorita creo que sigue siendo la única. Hay que me corrija alguien si sabe que alguien más porque nos tocó la pandemia. O sea, nosotros nos tocó la auditoría en enero y pudimos trabajar con ellos, y este año, en el 2020, se obtuvo en abril el certificado por esa declaración. ¿En qué consiste? Bueno, dijimos, la visión es cómo replicamos lo que pasó con el santuario del Sopilote, que sigue siendo, que ya se incorporó, que ya se generaron los incentivos para que este santuario se perpetúe a 25 años, se sigue respetando, se siguen haciendo los monitoreos, se sigue teniendo la información. ¿Cómo le hacemos para que todo el paisaje forestal, no estas 427 hectáreas, sino las 50,000 hectáreas, 51,000 hectáreas se reconozcan? Tomó muchísimo trabajo porque el esquema, no me voy a ampliar aquí porque no es el tema, pero tuvimos que trabajar muchísimo otra vez, partiendo de los instrumentos que ya estaban certificados y creando otros instrumentos, llenando vacíos sobre cuestiones ya muy específicas que tenían que ver con la conservación. Obviamente, como ya teníamos un reconocimiento por bosques de alto valor de conservación, ya había experiencia con el sopilote rey, con otras especies, con los aspectos de manejo de ecosistema, con las buenas prácticas de restauración, ya se contaba con un área de servicios ecosistémicos reconocidos, que por cierto en el 2019 volvieron a autorizarle otra ronda de pago de servicios ecosistémicos en el marco de la DBC al ejido. Ya teníamos todo, ya se tenía todo eso. Entonces, los servicios ecosistémicos que establece CONAFOR son conservación de la biodiversidad, hidrológicos, conservación de suelos, recreativos, hasta donde me quedé. Y obviamente la decisión lógica fue, vámonos por conservación de la biodiversidad. Captura de carbono también está. Ya que teníamos tanto trabajo, tanto tramo recorrido sobre servicios ecosistémicos, pues este tipo de cuestiones fue clave. O sea, dijimos, ¿para qué nos la complicamos?
me tocó coordinar eso, entonces nos sentábamos con la comunidad, con miembros de la comunidad, con los técnicos para decir, bueno, primero que nada, la decisión, ¿cuál va a ser el servicio ecosistémico sobre el que vamos a declarar un impacto? Conservación de la biodiversidad, tenemos especies clave como el sopilote rey, tenemos un santuario de sopilote rey, tenemos otras especies que los investigadores han identificado que son claves en la región y sobre los que también se va a trabajar la creación de otros santuarios y otras áreas de conservación en el ejido, ya metidos en esta dinámica. Y resulta que cuando nos pusimos a trabajar e integrar la información, no fue posible recuperar la información. Ya se estaba realizando monitoreos de los opilotes, se seguía trabajando en la zona, los investigadores siguieron trabajando ahí, pero dada la premura del tiempo y algunos aspectos, yo creo que atribuibles a comunicación, no fue posible obtener lo que nos estaba pidiendo el FCC, que era los datos de las poblaciones y todas las investigaciones. Recuperamos muchas de las investigaciones, o sea, hicimos todo un trabajo de minería de información para recuperar todos los artículos, investigaciones. Se recuperaron más de 100 artículos hechos por diferentes investigadores en diferentes temas de Nuevo Baikal, la mayor parte sobre biodiversidad de flora y fauna. Se los presentamos a la comunidad. Ahí es un elemento que tal vez tengamos que platicar en otra versión, en otro webinario sobre las cuestiones del manejo y de la gestión de información en las comunidades. Y nos tuvimos que arreglar. O sea, el equipo técnico y la comunidad nos tuvimos que arreglar sin esa información de poblaciones. Se evaluó cuáles eran los indicadores, cuáles eran los elementos que podíamos acceder, ya que no teníamos la información del sopilote rey, de las poblaciones y de cómo estaba el asunto, pero teníamos toda la información generada por los programas de manejo, es decir, manejo del territorio. Teníamos toda la información de cómo se estaba conservando este macizo forestal. Todo este macizo forestal que de manera indirecta sobre el santuario, sobre otras áreas y sobre todo el macizo, no solamente las 25,000 hectáreas, sino toda el área forestada del ejido, que es casi el 93%, son 46,000 hectáreas. Estaba teniendo este resultado de la conservación de nuestras especies, y no solo de las especies, sino también de los servicios hidrológicos, porque luego hablaremos de las cuencas hidrológicas, pero era lo que se estaba buscando el reconocimiento de esos esfuerzos de buenas prácticas. Hay una cosa que hay que entender, o sea, no se trata de pagar toneladas de captura de carbono, o sea, mucha gente lo está haciendo y se los reconoce, pero en este caso particular, yo creo que una de las cuestiones claves que el ejido tiene muy claro y que fue derivado de esta experiencia con el santuario del sopilote y el pago de USN de Países Bajos, fue el reconocimiento. O sea, estoy haciendo los esfuerzos, estoy trabajando, estoy haciendo la mayor parte de estas cosas con mis propios recursos, con nuestro propio convencimiento, con nuestras propias convicciones, y o sea, porque no voy a dejar un área chiquitita de 100 hectáreas, queremos conservar toda esta zona, queremos contribuir con la conservación de la biodiversidad. Cuando FSC reconoce y nos da la primera declaratoria de servicios ecosistémicos, ay, me emociono, lo hicimos, tuvimos que hacerlo sobre un servicio ecosistémico específico. No pudimos cumplir, pero no quiere decir que no lo vamos a hacer, vamos a trabajarlo, con el caso de las especies bandera, que era el sopilote rey. Necesitábamos datos de población de los últimos 3 a 5 años, no pudimos conseguirlos, pero no nos íbamos a quedar. O sea, la idea era certificar todas esas buenas prácticas, las reservas que teníamos con servicio ecosistémico de conservación de la biodiversidad, y nos fuimos sobre el mantenimiento de una red de conservación suficiente a nivel ecológico. Tenemos más de 50,000 hectáreas. Obtuvimos la certificación, la declaración, ¿y qué pasó? Bueno, siempre es vital encontrar
una o varias especies con las cuales la comunidad pueda identificarse, crear una identidad que les voy a hablar de un mismo idioma, tener una visión, en este caso impulsar estrategias que les permitan visualizar los beneficios de manera tangible. Es decir, si nos preguntan cuál fue este beneficio intangible pero brutal, o sea, lo que llamarían en armas el detonante, ¿sí? El fulminante, esta cuestión, este ejemplo que le sirvió a la comunidad para decir, podemos obtener un beneficio del reconocimiento de nuestras acciones. Podemos tener un beneficio del reconocimiento de los esfuerzos de conservación. Y aquí hay una cosa que quiero aclarar. Tenemos que generar incentivos de conservación basados en acciones, basados en el reconocimiento de las buenas prácticas de la conservación, del manejo integral del paisaje, del territorio forestal, a partir de buenos ejemplos que permitan a la comunidad integrarse, sensibilizarse y establecer metas. Siguiente. Ya una vez que obtuvimos el certificado, la certificación del reconocimiento de la declaración de impacto sobre servicios ecosistémicos por conservación de la biodiversidad, estamos trabajando en la estrategia de mercado para la obtención de incentivos de conservación, los famosos mercados voluntarios. No es sencillo, es mucho de lo que se tiene que trabajar y tiene que hacerse pues ahora sí, buscar los patrocinadores, buscar a todos aquellos que estén dispuestos a apoyar las actividades, es decir, no, a diferencia de lo de bono de carbono y lo demás, en esta visión que tiene la comunidad y el equipo técnico es el reconocimiento de las buenas prácticas. Hay una estrategia que se generó de todas, se hizo un listado enorme de todas las prácticas que el ejido está haciendo específicamente, las actividades, un menú de opciones donde el ejido está buscando el apoyo, el patrocinio a largo plazo para que se replique la experiencia que tuvieron con el santuario, pero a nivel de paisaje forestal. Siguiente. Esa es una de las diapositivas que quería mostrarles. Esas son las estrategias. Estamos haciendo, hay que hacer promoción, hay que hacer una serie de trabajos y se promueve. Es un orgullo que el Ejido Nuevo Becal tenga este primer reconocimiento a nivel México, a nivel Norteamérica para una comunidad. No es sencillo, se los digo como parte del equipo y coordinación de esta iniciativa de certificación de reconocimiento de la Declaración de Servicios Ecosistémicos. Parecía sencillo, pero hay muchísimo, o sea, como es una visión territorial, tiene que tener la información, tienes que tener los actores, tienes que tener a la gente y sobre todo tienes que tener el compromiso de la comunidad por seguir haciendo las buenas prácticas que van de alguna manera garantizadas con el reconocimiento del FCC y con estas auditorías anuales que van evaluando las actividades de manejo, el aprovechamiento y ahora el reconocimiento internacional de que esas actividades, esas buenas prácticas están teniendo sobre la biodiversidad de la comunidad y de las especies, en este caso del sopilote rey y otras muchas especies clave que se encuentran en este territorio de más de 50,000 hectáreas. La superficie certificada con declaración de ecosistemas fueron de 46,000 hectáreas, un poco menos. Sacamos las áreas agropecuarias o las áreas de ese tipo de uso, pero es un área que sigue siendo enorme y que tiene muchísimo futuro por delante y que va a contribuir a futuro no solamente con los aspectos de biodiversidad, sino también con los aspectos de hidrología y obviamente en la medida en la que se mantengan estos macizos forestales en las cuestiones que tienen que ver con la captura de carbono y acciones para cambio climático. Siguiente. Bien, si quieren saber más sobre nuestro modelo de manejo integral del territorio o desean patrocinar alguna de las prácticas que apoyan a Sopilote Rey o la conservación de la biodiversidad en el ejido, pueden mandar un correo electrónico. Siguiente. Esta diapositiva, esa presentación se queda de todas maneras. Cualquier cosa sobre esa ponencia, pues estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Perdón, muchas gracias, Malu, muchas gracias por tu ponencia, por tu participación. Sí tenemos aquí algunas dudas, algunos comentarios. Te felicitan, dice felicidades al Ejido Nuevo Becal
Gracias por compartir los resultados. Excelente ejemplo de visión integral del territorio y operativización y uso de los instrumentos de planeación elaborados con ERESIO. Gracias. También dice, creo que de esta especie tenemos muy poca información, me parece un muy buen tema. También nos preguntan un poco si nos podrías hablar, si tuvieras allí algún dato o alguna experiencia que nos pudieras compartir sobre la certificación grupal de Nuevo Becal, si hubo ahí algún punto clave para lograr esta certificación grupal. Certificación grupal de... Dice, certificación grupal de Nuevo Becal con FCC. Fue una certificación, de hecho es individual, es elegido el que se certificó. Se certificaron las diferentes actividades de Nuevo Becal, o sea, ahí están los certificados de hecho en el 2021 hay que hacer la renovación de la certificación. Está certificado madera, buenas prácticas, madera, está certificado, ahora en 2019-20 se certificó chicle. Creo que es la única área que está certificada a nivel regional en resina de Manilcara Zapota. Se certificó obviamente servicios ecosistémicos y algunas cadenas de custodia. Entonces, eso se está trabajando también en incorporar otras actividades. Están vigentes los certificados y se está trabajando. Este año, de hecho, tenemos la auditoría, tiene la auditoría elegido, ahora en febrero o marzo debe estar la auditoría para el próximo ciclo. De acuerdo. También nos preguntan, ¿cuál es la parte más complicada del procedimiento de certificación? Creo que aquí hay varias dudas como en ese tema y también los vamos a... ¿Cuál de todas? ¡Ay! ¿Cuál de todas las certificaciones? Mira, yo creo que una de las cosas que platicamos mucho con el equipo técnico y que de hecho les adelanto que el modelo que está implementando para Calakmul, también luego podemos platicarlo en otro seminario, Nuevo Becal sirvió de modelo, está sirviendo de modelo, o sea, va en la punta es la punta de la cabeza, es quien va trabajando y es quien va abriendo la brecha, y eso nos está sirviendo como modelo para empezar a jalar a otros ejidos. Les decía, Nuevo Becal fue el primero que se certificó como ADBC, es la más grande del país, esta área natural protegida que le permitió la gobernanza, pero tenemos otras 9 y se están creando más. Ojo, luego no voy a hablar mucho de eso, pero no se trata de crear más ADBC, se trata de consolidarlas. Y eso es lo que tiene la visión el equipo técnico. Entonces, lo que vamos a hacer es seguir los pasos un poco en Nuevo Becal, ¿no? Adecuado a las condiciones de cada ejido. ¿Cuál es la parte más complicada? La parte más complicada es que las certificaciones son auditables, tienen que ser auditables. Y las auditorías son a veces una llamada de atención en lo que se está haciendo mal o lo que no se está haciendo, en los vacíos. Y depende mucho del equipo técnico y la disponibilidad de la comunidad para resolver esos vacíos. Como les comentaba, la primera auditoría que se le hizo a Nuevo Becal tardaron 4 años en resolver todos los vacíos y o sea, hay que organizar la información, organizar la documentación, se requiere muchísima disciplina, se requiere mucho compromiso y generalmente no hay fondos para eso. O sea, hay que trabajar con los fondos propios. Esa es parte del compromiso de los equipos técnicos y de la comunidad. Porque obviamente la certificación pues también tiene sus costos, pero también tiene sus beneficios. La otra cuestión es complicada en cuestiones de certificación es el que la comunidad visualice más allá del discurso que siempre se ha hecho sobre la certificación, de que te va a ayudar con el mercado, que vas a vender mejor la madera. La experiencia nos ha indicado que es muy complicado. O sea, no solamente tener el certificado te ayuda. En el caso de Nuevo Becal aún tenemos mucho que fortalecer en aspectos de industria, de madera, de desarrollo, de mayores capacidades para la transformación y obviamente para el mejoramiento del precio, pero tiene otros valores adicionales. Primero, durante el proceso de certificación,
es el orden. O sea, tenemos ese problema de ser muy desordenados en el manejo de los recursos forestales y naturales en general. La certificación nos permite, ahora sí que un checklist de todo lo que tenemos que corregir, de cómo lo tenemos que hacer, si queremos obtener el certificado, y obviamente eso nos genera la necesidad de generar sistemas para poder garantizar el cumplimiento de cada año. Esa es una ventaja enorme de la certificación que no tenemos de manera, digamos, así suelta, porque, y para el caso de servicios ecosistémicos, eso fue sobre actividades y buenas prácticas, pero en el caso de servicios ecosistémicos te permite esta oportunidad de ver el territorio forestal completo, de juntar tus actividades y de poder prever cuál es el impacto desde el conocimiento. Obviamente también tuvimos que generar muchísima documentación. Lo que les puedo comentar es, para certificación de servicios ecosistémicos, para la declaración de servicios ecosistémicos, pensábamos que era algo muy similar que para buenas prácticas. O sea, que juntando los expedientes podíamos ya tener esta parte, pero no. La información del manejo es un 20% de todo el proceso. Después hay que trabajar sobre el territorio, sobre los ecosistemas, sobre la visión, los indicadores, sobre lo que se llama la teoría de cambio. La teoría de cambio es un parte, yo creo que esa fue la parte más complicada del proceso de elaboración del expediente para certificación del servicio ecosistémico. Y en el caso de, a diferencia de la certificación del FCC para buenas prácticas, que hay muchísima experiencia por todas partes, pues les puedo decir que Nuevo Becal fue, si no me equivoco, el número 15 en obtener un certificado por declaración de servicios ecosistémicos a nivel mundial. En Latinoamérica tenemos aproximadamente unos 6 o 7 zonas, no hay comunidades, o sea, son cooperativas o son áreas naturales protegidas. Es por eso la relevancia de haber obtenido ese certificado, ese reconocimiento por parte de una organización internacional bien establecida como es el FCC, para una comunidad que está realmente teniendo un impacto sobre el ecosistema. Entonces, es sentarse, organizarse y tener toda la información o generar toda la información, los actores, las consultas, y tener todo listo para poder cumplir con las auditorías. Excelente, muchas gracias, Maru. Nos pregunta también si nos podrías hablar un poco más sobre la ecología del zopilote rey, algunos aspectos reproductivos, migración, o dónde podríamos conocer más sobre este tema. Mira, hay un documento que comentaba yo, de hecho, si quieres se lo puedo pasar, es público. Es un documento que elaboraron este grupo de expertos que empezaron a trabajar con zopilote rey en el 2012. El documento se llama Programa de Acción para la Conservación del Zopilote Rey, el famoso PASE. Se generó entre Pronatura, Ecosur y la Secretaría de Medio Ambiente de Campeche en el 2012. Y ahí ellos recuperaron, o sea, se hicieron una reunión y recuperaron toda la información posible que había existente en ese momento, ¿no? Para el caso de zopilote rey. Ahí pueden encontrar información. Es un documento cortito de 34 páginas que está, pero ahí viene algunos aspectos de la ecología, de la biología, algunos antecedentes en el caso de Campeche, cuestiones de morfología, etcétera. Y sobre todo también trae algunas cuestiones que tienen que ver con los retos y con las amenazas que tiene la especie. Este documento está en internet, lo pueden encontrar como Programa de Acción para la Conservación de la Especie zopilote rey en el estado de Campeche. Perfecto, entonces les vamos a compartir por aquí por redes sociales el documento que nos comenta Malu. También les platico que CONAFOR elaboró una hoja verde sobre esta especie, entonces también la van a estar publicando para que puedan estar allá al pendiente. También nos preguntan, Malu, si hubo algún financiamiento para poder realizar el proyecto de certificaciones y si
También en cuanto, si tienes algún dato sobre la utilidad económica o el cálculo de utilidad per cápita que incentive a buscar la estrategia de sostén económico con esto de la certificación. Bueno, las certificaciones se dieron en diferentes momentos. O sea, como les comentaba, el proceso, la certificación incluye un costo, el costo de la auditoría. Pero antes de la auditoría tiene que hacerse muchísimo trabajo técnico y de campo y de organización comunitaria. La mayor parte de las veces esos costos se absorben por parte de la comunidad y los equipos técnicos. Yo te puedo hablar de la experiencia de la certificación, de la obtención de la declaración de servicios ecosistémicos para Nuevo Becal, porque coordiné los esfuerzos de gestión de información para toda esa experiencia, y básicamente se hizo con recursos propios de la comunidad, pero sobre todo de los propios técnicos. El grupo técnico que estaba muy interesado en buscar esas alternativas pusieron su tiempo, sus recursos para poder integrar, y fue un trabajar, porque te puedo comentar que fueron 7 meses de trabajo para integración de toda la información, para la realización de los talleres, etcétera, etcétera, ¿no? De los análisis por ejemplo, todas las certificaciones de las actividades de certificación de buenas prácticas piden la viabilidad económica. O sea, existen dentro de los principios de FCC y de los requerimientos de las actividades aspectos de tipo de rentabilidad. Obviamente, para que una actividad pueda ser sustentable, tiene que ser rentable. Y eso es parte de las ventajas de trabajar con organizaciones que tienen dentro de sus esquemas de la auditoría, te auditan también esa parte. O sea, tus costos, tus elementos económicos, para garantizar que no nada más estás teniendo un impacto social, que también se audite esa parte. O sea, las auditorías de servicios, perdón, de buenas prácticas para actividades del sector forestal, al menos con FSC, no solamente son en cuestiones ambientales, tienen que ver con las cuestiones de procesos, cuestiones de regulación, obviamente los aspectos económicos, financieros y de rentabilidad, con los aspectos de impacto social, y en este caso, para el caso de Sopilote Rey, para el caso de servicios ecosistémicos de conservación de la biodiversidad, también se trabaja con los aspectos obviamente ya viene alineado con todos esos datos de los costos, de las buenas prácticas que se realizan con las otras actividades certificadas. Entonces, sí hay una idea. En Nuevo Becal te puedo adelantar que todas las estrategias de buenas prácticas que contribuyen a la conservación de la biodiversidad implican una inversión en horas hombre, en estrategias, en actividades que superan los 6 millones de pesos al año. Estamos hablando de más de 50,000 hectáreas, que sale barato. O sea, básicamente, si solamente atribuimos los costos que absorben en tiempo, en horas, en trabajo, en aquellas actividades que se pagan por los remanentes de madera, que se donan del tiempo de los técnicos, de los expertos, de los investigadores y de todo el mundo, se requiere una inversión bastante fuerte. En el caso de, te digo, parte del análisis de las auditorías, que también son, creo que, documentos, si no públicos, por lo menos se pueden solicitar, digamos, a los involucrados. Existe esta obligación de someter a la auditoría a aspectos que tienen que ver con la rentabilidad, los análisis de este tipo de información. Muchas gracias, Malu. Y bueno, ya para ir cerrando, por cuestiones de tiempo, nos hacen una pregunta también, si tú tienes ahí algún conocimiento, si va a haber o habrá o se tiene contemplado o pudiera haber algún impacto en el área en la que tú te encuentras con respecto a lo que al tema del Tren Maya, si habrá ahí algún impacto. Nos hacen también esta pregunta. Pues no estamos en la zona donde va a pasar el tren, o sea, directamente, en la vía. Esperemos que sea impacto positivo. Se está trabajando, hasta donde tengo conocimiento, hay la intención de trabajar fortaleciendo las reservas. Esperemos que seamos de las reservas comunitarias, tenemos bastante, o sea,
Nuevo Becal tiene bastantes, o sea, medallas que colgarse y cosas y actividades y resultados, certificados, reconocidos a nivel internacional, que pueda ser apoyado. Pero obviamente esta discusión sobre los impactos que va a haber sobre los ecosistemas y la biodiversidad va más allá de en sí, de una zona específica, ¿no? O sea, estamos hablando de toda la península de Yucatán. Directamente no, o sea, no tenemos una afectación por el desarrollo del proyecto, estamos muy al norte de donde va a pasar la vía del tren y lo demás, donde está planteada la zona de desarrollo, no solamente la vía del tren, sino la zona de detonación. Ya saben que este fenómeno del esqueleto de pescado, cuando abres una vía de comunicación, se empiezan a abrir hacia los lados áreas de desarrollo. Pero sí es importante que podamos trabajar en cuestiones del alcance del territorio completo, de la zona de influencia de Nuevo Becal. Si me preguntan de la zona de influencia, sí. Sí, como todo, ¿no? Está dentro de la zona de influencia si hablamos de los compromisos dentro de la certificación de servicios ecosistémicos, nosotros hicimos el compromiso de la permanencia del macizo forestal del ejido, pero también se analizó el impacto de la red. Si se fijan ahí, el concepto fue red de conservación a nivel regional, y sí, algunas de las ADBCs que están junto con la red están en esa zona que va a tener un poco más de influencia dentro del Tren Maya, pero hay otros elementos que queremos luego promover posteriormente, y es esta cuestión que tiene que ver con la hidrología. Nuevo Becal, también estoy trabajando en la cuenca de Bacalar, y toda la zona de Calakmul es una zona muy importante, extremadamente importante para la conservación de los acuíferos y de la cuenca, de los escurrimientos y lo que sucede, te lo pongo así, lo que sucede en Calakmul y en Jopelchen, que es la zona limítrofe con Quintana Roo, le va a afectar a la laguna de Bacalar. Y es una cosa que está sucediendo. Es la importancia de promover estas áreas manejadas, este manejo integral del territorio para conservación, para generación del incentivo. Lo que pasa en Nuevo Becal, afortunadamente está conservado, es un área bastante que merece la pena seguir conservando y apoyar para evitar que las acciones o los efectos del cambio climático vayan a incidir, como está sucediendo, en Cuenca Bajo, que es toda esta zona hacia Quintana Roo, que va arrastrando sedimentos, que va arrastrando una serie de problemáticas y desemboca en la laguna de Bacalar, en la zona de la cuenca de Chetumal y en áreas que están a 200 kilómetros de distancia, pero así es la estructura de esta zona de la península de Yucatán. Entonces, es la relevancia de poder tener y consolidar áreas como el caso de Nuevo Becal, donde existe ya un compromiso de la comunidad, existe un compromiso con un área destinada voluntariamente a la conservación, que es prácticamente todo el ejido, donde existe el reconocimiento a sus buenas prácticas de manejo por parte de una instancia internacional, y donde se obtuvo el reconocimiento internacional por ser la primera comunidad en todo México, en Norteamérica, que pudo certificar el impacto de sus buenas prácticas sobre un servicio ecosistémico, que es en este caso la conservación de la biodiversidad. No más falta que nos reconozcan a nivel local. Ya a nivel internacional, ya Nuevo Becal tiene reconocimiento. La idea que es parte de lo que estamos trabajando, es obtener, digamos, las ventajas que eso debería significar para que Nuevo Becal pueda seguir estando motivado y consolidar esta búsqueda que empezó con ese primer incentivo que obtuvieron de un arrendamiento por parte de USN, donde obtuvieron beneficios económicos alternativos a sus actividades económicas como reconocimiento a su esfuerzo para dejar y proteger estas áreas donde hay especies clave. Excelente, Malu. Pues muchas gracias. Realmente me parece que esas son todas las preguntas que tenemos. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado el día de hoy con este tema tan interesante y tan importante.
genera bastantes preguntas, bastantes dudas, y creo que también podemos empezar a fortalecer con otros temas que nos comentabas, como el tema de manglares, que esperamos que en próximas semanas nos puedas acompañar, o alguien del ejido nos pueda acompañar para platicarnos un poco más sobre este tema. Muchas gracias, María Luisa Villarreal Sonora. A ustedes, muchísimas gracias. Gracias, pues les agradecemos a todos que nos hayan acompañado el día de hoy. Les recordamos que la presentación está disponible en esta publicación. También les recomendamos que visiten la página de la CONAFOR, www.gov.mx/CONAFOR, y el canal de YouTube, donde también van a poder encontrar todos los materiales de los webinars que han visto. También, como les comentaba al inicio, les invitamos a que conozcan el Centro Mesoamericano para el Intercambio de Conocimientos y Experiencias Forestales. Es una iniciativa de la Comisión Nacional Forestal con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y también con AMEXID. Es una iniciativa en la cual van a poder encontrar muchos materiales educativos, cursos, también algunos webinars y otros materiales. Los invitamos a que lo conozcan y que también visiten nuestra página en Facebook. Y bueno, los esperamos la próxima semana con otro tema más, con otro webinar, y esperamos que tengan una excelente tarde. Comisión Nacional Forestal. Gobierno de México.